Buenas tardes a todos, a todas las asistentes. Ante todo, bueno, la importancia de esta reunión no solamente parte del hecho de poder informar, ¿no? Sino también permitir eh, sensibilizar y tener de cerca, pues, información que nos pueda servir tanto a nivel profesional como también poder compartirlo con las personas a quienes de repente encontramos estos indicadores. Muy bien, la presentación de hoy tiene como título Enfoque neuropsicológico de los problemas del aprendizaje. Mi nombre es Jorge Luis Chapi Mori, soy psicólogo especialista en neuropsicología. Laboro aquí en el Hospital Cayetano Heredia, dentro de lo que es la unidad de neuropsicología. Antes de poder entrar de lleno al tema, vamos a tener algunas ideas previas, ¿no? En este caso, ¿qué es el aprendizaje, no? Eh, a lo largo de la literatura, pues, científica, sobre todo de aprendizaje, esta se ha centrado muchas veces a términos pedagógicos, ¿no? Ya que implícitamente, pues, cuando uno menciona aprendizaje, lo está vinculando a un niño, a una niña, ¿no? Sin embargo, sabemos que el aprendizaje va a todo nivel. Un adulto aprende, un adulto mayor aprende, un niño, una niña. Incluso el pequeño que tiene menos de un año también va aprendiendo, ¿no? Y esto es parte del desarrollo. Sin embargo, en este proceso, esta apertura de conocimientos a lo largo de lo que la ciencia nos ha podido dotar como información, ha estado vinculado a la memoria también, ¿no? Tanto así que algunos autores consideran incluso que el aprendizaje es memoria o memoria es aprendizaje. Veamos, y esto surge porque hay conceptos, teorías, modelos que nos permiten esclarecer estas dudas. Algunas quizás nos pueden generar algunas dudas. Hay un enfoque, por ejemplo, ligado a la pedagogía, a la psicología, filosofía, neurociencias, ¿no? Que es lo más reciente, que damos como disciplina que abarca el estudio de esta variable, ¿no? Este concepto de aprendizaje, que lo vincula más a memoria, ¿no? Ahora, ¿cómo se da el aprendizaje? El aprendizaje se puede dar de muchas formas, ¿no? No solamente en la escuela, ¿no? Sino también en la vida diaria, ¿no? Lo aprendemos por condicionamiento, por imitación o vicariación, ¿no? A partir de un modelo, en este caso, sobre todo un adulto, de manera memorística, ¿no? Que nos da a luces la escuela tradicional a través de un procedimiento, un proceso constructivista, ¿no? Asociativo, significativo, que tienen que ver mucho más con aspectos, digamos, del aprendizaje en la escuela, ¿no? Eh, Vamos a continuar. Muy bien, justo lo que les mencionaba, ¿no? Aprendizaje de memoria. La duda surge sobre todo cuando en el siglo pasado, ¿no? Sobre todo en la primera mitad del siglo, se empezó a estudiar el aprendizaje ligado al recuerdo, ¿no? El aprendizaje imitativo, el aprendizaje repetitivo, cuando sorprendía pues quizás a algunas personas que podían tener mucha información, mucho almacenamiento y poder evocarla, ¿no? Tanto así que se hicieron estudios meramente en torno a lo que podías retener y poder compartir, ¿no? Muchos estudios que estaban ligados más a aspectos psicológicos, luego psicofisiológicos, pero no se daba mucha importancia a aspectos que podían explicar a partir pues de la biología, ¿no? Y es ahí donde el concepto de memoria, ¿no? Digamos que está muy ligado a esto, resulta ser importante conocerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que si hablamos de memoria nosotros, estamos evidentemente hablando de información, ¿no? De almacenamiento de información, de adquisición de información y la posterior evocación, es decir, extraer esa información. Entonces, ahí estamos hablando meramente de lo que es la información. El Eric Kandel, el premio Nobel del año 2000, ¿no? Precisamente obtuvo ese premio a partir del estudio de la modificación de conducta de un molusco, ¿no? Llamado Aplicia. Entonces, se concibió que incluso en animales llamados menos complejos, había un aprendizaje. Y esto a partir del estudio del proceso de memoria, ¿no? A nivel fisiológico. Eric Kandel mencionaba incluso que, pues, si bien es cierto, hay mecanismos biológicos en torno a lo que es la retención de información, el entorno favorece también estos cambios, ¿no? Entonces, la vinculación entre ambas variables va a estar siempre dada.
Se va a dar de alguna manera no solamente intrínseca, sino a veces incluyendo una a la otra. Los aprendizajes pueden ser observables, ¿no? A nivel motor, ¿no? Es decir, cuando una persona evidencia un acto, cuando habla, cuando escribe. La memoria está también implícita en ella, pero a partir de los estudios de la neurociencia, estas pueden ser estudiadas a nivel incluso molecular, ¿no? Es decir, los mecanismos que conciben cómo este proceso de huella o memoria se van dando a nivel orgánico. Muy bien, aquí algunas partes importantes dentro de lo que es, pues, el estudio de la memoria, ¿sí? Para recordar un poco, estructuralmente hablando, ¿no? El cerebro humano tiene un proceso evolutivo, tanto ontogenético, es decir, en un individuo, como filogenético, en este caso como especie. Ambas formas de percibir nos da la idea de, por ejemplo, saber de que lo que está más hacia afuera, es decir, la corteza cerebral, ¿sí? Es lo último que se va formando, ¿no? Y lo que está más hacia adentro, que son las estructuras subcorticales, son las que primigeniamente se han ido formando, ¿no? Entonces, esa lógica evolutiva permite también entender de cómo así la capacidad, en este caso de memoria, se va dando a nosotros, ¿no? Es decir, los recuerdos más rudimentarios, que posiblemente tengan que ver incluso con la supervivencia, ¿no? Con la capacidad de poder reaccionar ante un evento ya conocido, tienen que ver con estas estructuras subcorticales, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de datos, ¿no? De tareas más complejas, de corte verbal, por ejemplo, ya intervienen aquí estructuras corticales, ¿no? Los llamados lóbulos cerebrales, ¿no? Frontal, occipital, parietal, temporal, e incluso la ínsula que está escondidita, ¿no? Por la zona temporal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nos permite entender incluso no solamente cómo evoluciona esta formación, estas estructuras para poder explicar la memoria, sino también cómo mecanismos van involucionando en la persona, ¿no? Por ejemplo, personas con demencia tienden a tener problemas en la memoria debido a que las estructuras corticales son las que principalmente se van afectando en el tiempo. Y las que más permanecen son las subcorticales, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? La amígdala, el hipocampo, ¿no? El tálamo, los ganglios basales, ¿no? Que son base importante, por ejemplo, para tener actos automáticos, no movimientos, procedimientos, lo que primero aprendemos nosotros, que es en este caso caminar, hablar, ¿no? Hacer actos a partir del modelamiento, de la imitación. Eso no lo olvidamos rápidamente, ¿no? ¿Cómo se refleja eso? Por ejemplo, una persona con una demencia es lo último que va perdiendo, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, la memoria no es que funciona como una forma estructural, perdón, una respuesta a la estructura del cerebro, sino que estas estructuras que estoy mencionando son la base neural. Pero ¿cómo funciona a nivel biológico? Funciona a través de mecanismos llamados redes, ¿no? Redes neuronales. Es decir, dejemos la idea de que existe un centro de memoria para tal actividad, ¿no? Eso funciona a nivel global, sino que habrían áreas que se activan de acuerdo al acto o a la conducta que se está emitiendo, ¿no? Y hay mecanismos también, pues, en este caso, a nivel molecular, como los neurotransmisores, que permiten esta acción. Entonces, estamos hablando de mecanismos que no solamente son las que podemos observar, ¿no? A simple vista, sino que sean incluso a nivel celular. Aquí más o menos una idea, ¿no? De un esquema de Fontan, ¿no? Que nos explica lo siguiente. Si bien es cierto, ya sabemos que la corteza cerebral es la más compleja y la más sensible al cambio, porque es la última que se va formando, esta nos da la posibilidad de conocer cómo aprendemos, ¿no? No solamente en el sentido, pues, de saber caminar, hablar, ¿no? Sino, por ejemplo, razonar, ¿no? Hacer cálculos, poder escribir, poder recitar una poesía, e incluso también poder pensar, abstraer, ¿no? Opinar sobre algo. Muy bien. Hay áreas dentro de la corteza cerebral. Las áreas primarias son las más esenciales, las más básicas, donde ingresa básicamente información sensorial, ¿no? Y a nivel motor es los actos más simples. Pero cuando hablamos de corteza
secundaria, área cortical secundaria, sobre todo en zonas posteriores, es decir, lóbulo occipital, parietal, temporal. Estamos hablando de ingreso de información, ¿no? Por ejemplo, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo toco, lo que yo palpo, ¿no? Incluso a nivel de temperatura. Cuando yo percibo diferencio, ya estoy haciendo ingresar información compleja. Si bien es cierto, puede ser nuevo para un niño, pero no totalmente nuevo, porque el niño ya experimentó temperatura, ya experimentó tacto, ya experimentó visión, ya experimentó olfacción incluso. Sino que estas cortezas secundarias lo que hacen es interpretar de acuerdo al aprendizaje en el momento que sea, ¿no? Es decir, si es bueno o es malo, lo va a hacer o no lo va a hacer, ¿no? Va a evitarlo. De acuerdo a eso, entonces estas células corticales ingresan, ¿no? Van ejecutando a partir del lóbulo frontal, es decir, si el niño, por ejemplo, ¿no? Ve algo que le interesa, ¿no? Va a actuar ante esto y el lóbulo frontal va a hacer que ejecute esta acción, ¿no? Por ejemplo, el niño ve un juguete cerca, ¿no? Que le llama la atención, el acto motor hace que él con sus praxias pueda coger este elemento, palparlo, si es muy pequeño, se lo lleva a la boca, ¿no? Ya está conociendo, ya está oliendo, no está reconociendo. Entonces los mecanismos, por ejemplo, o las estructuras subcorticales, ¿no? Como la amígdala, por ejemplo, o la corteza insular, ¿no? Son importantísimos porque dan el tenor emocional a ese recuerdo. O sea, la huella va a quedar mucho más marcada cuando hay un componente afectivo, emocional. Nosotros podemos tener aquí, como se menciona en la lámina, ¿no? Estímulos en función al tiempo, a la relevancia, a cómo organizamos, el significado que le damos, pero va a quedar en la huella en nosotros a partir del componente afectivo, ¿no? Y hay un sistema límbico, hipocámpico, que permite eso, ¿no? El hipocampo, por ejemplo, se le conoce como la estructura subcortical que permite la consolidación de la información. Por lo tanto, cuando hablamos de aprendizaje, no hay que dejar de lado el lado afectivo, ¿no? Es importantísimo para el aprendizaje, sobre todo si estamos hablando de un niño que está en formación. Luego de este proceso, nuevamente ya consolidado, se espera, es decir, ya estamos hablando de una memoria a largo plazo, ¿no? Permite que se retroalimente esa corteza secundaria, es decir, si ustedes se dan cuenta, ustedes es un sistema retroalimentativo, ¿no? Y a partir de qué se da, de la experiencia externa, ¿no? Si el niño, por ejemplo, le es agradable, es muy probable que esta huella quede. Por otro lado, la posición, si esta huella es, digamos, adversa, negativa, ¿no? Que no le genera una satisfacción, posiblemente quede en el olvido. Aunque si está asociada a un evento traumático, afectivo, podría más bien quedar como una huella y generar una serie de problemas llamados de repente amnesias, ¿no? Que no es el tema de hoy, sino que estoy explicando de una manera general. Muy bien, entonces con esto planteemos la idea lo siguiente, ¿no? Tenemos una corteza cerebral, ¿no? Que hemos hablado que tiene que ver pues con la evolución, ¿no? Cerebral, es decir, lo último que se va formando, estructurando y madurando. Tenemos estructuras subcorticales que son las primeras que van a generar esa huella anémica, esos recuerdos esenciales en nuestra vida, y ambas van a conjugar nuestros aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendemos un idioma, no es que aprendemos recién un idioma o algo nuevo, incluso si es un idioma que no tiene nuestro alfabeto español, algo podemos aprender a partir de qué? Del lenguaje, porque el lenguaje no solamente es hablado, ¿no? El lenguaje es un sistema convencional de signos, ¿no? Los gestos es lenguaje. Entonces, a eso llamamos memoria asociativa, ¿de acuerdo? Entonces, hablar de memoria es amplísimo, nos tomaría mucho tiempo, pero trato de incidir en el hecho de que hay una base neural, una base biológica importante para el aprendizaje, que es la memoria. Aquí en el slide, en la lámina que si logran ver, hay tres procesos, ¿no? Uno llamado sentir, luego integrar y actuar. Sentir implica el hecho de la información sensorial básica, ¿no? Llamamos en este caso la información visual, auditiva, olfatoria, gustativa, ¿no? Táctil, por ejemplo, ¿no? La sensación, el aprendizaje. ¿Cuándo aprende el niño o la niña, por ejemplo? A que cierta sustancia no es adecuado para su alimentación, ¿no? Es decir, le es nocivo, no lo aprende rápido. ¿A partir de qué? De que los padres o quien está cuidando le dice que no es adecuado o de repente no es lo adecuado, ¿no? Se perjudica en su salud. Entonces va aprendiendo a partir de la experiencia sensorial.
Luego hacemos la integración, es decir, a partir de la memoria asociativa, ya no solamente con estos estímulos directos, ¿no? Sino a partir de las huellas que ya tenemos grabadas, y en base a eso actuamos. Entonces, por lo tanto, el aprendizaje no solamente nos sirve para poder escribir, poder leer, sino para poder adaptarnos. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso, si bien es cierto, lo hacemos a cada rato, no somos conscientes de ello, ¿no? Ya que la memoria ya está implícitamente con nosotros. Muy bien. Para hacerlo, digamos, poder diferenciar, ¿no? De una manera práctica, no es, o sea, es mucho más complejo, ¿no? La memoria sería la información que es almacenada, ¿no? Y va a depender de la eficiencia de la sinapsis, ¿no? Ahí si logran ver en la imagen, a nivel microscópico, vemos por ejemplo, la imagen de un cerebro no estimulado, sobre todo un niño, ¿no? Vemos que no hay muchas conexiones y al lado derecho el cerebro estimulado, donde hay más conexiones. Entonces, esta cantidad de conexiones, que es mayor a la que está en el lado izquierdo, implica de que hay una mayor eficiencia, ¿no? En la comunicación sináptica. Por lo tanto, va a haber información, se va a poder hacer un acto, ¿no? Y lo que hemos hablado nosotros, va a haber una ejecución de algo a partir de un recuerdo. Entonces, podría explicarnos algo acerca de la memoria a nivel biológico. El aprendizaje, en este caso, para diferenciarlo, ojo, estamos simplificando, es mucho más complejo, sería el proceso de ese almacenamiento, ¿no? ¿Y cuándo ocurre? ¿Cuándo nos damos cuenta que hay un aprendizaje? Cuando ha cambiado la conducta. No solamente porque va a aprender algo más en volumen, sino porque a veces también hasta lo menos es aprendizaje, ¿no? Inhibirnos, regularnos, por ejemplo. La palabra clave es la adaptación, ¿sí? Entonces, ambas están implícitamente relacionadas. Va a haber modelos teóricos, va a haber autores que pueden decir que son lo mismo, otras que están vinculadas bajo mecanismos de efecto causa, causa-efecto, perdón, u otra forma de relación. Pero tengamos en cuenta que ambas están muy vinculadas, ¿no? Y el término neuroplasticidad es muy importantísimo porque nos permite precisamente hablar de que el aprendizaje implica adaptación, no solamente de la conducta, sino incluso del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ahora sí, entremos de lleno a nuestro tema en mención, ¿no? Los problemas o dificultades del aprendizaje. Muy bien, aquí sí me detengo un poquito. Resulta que, como hemos hablado, el aprendizaje está ligado a la memoria, ¿no? Y ambos mecanismos implican adaptación de la persona a su entorno. Por lo tanto, aprendizaje sea a todo nivel, ¿no? Desde el momento en que uno, por ejemplo, es consciente de algo, ya está aprendiendo, ¿no? Exageradamente, digamos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos muy poquitas neuronas, igual vamos a aprender. El tema es si ese aprendizaje va a ser permanente o no, ¿no? Va a depender de otros mecanismos, ya sean biológicos, conductuales, del entorno que permanezcan, ¿no? Que dejen una huella. Entonces, cuando hablamos de problemas de aprendizaje, no estamos hablando en general del aprendizaje, estamos más vinculándolo a temas del entorno, sobre todo escolar, ¿sí? O si queremos ir más allá, de la educación en general, ¿sí? Por lo tanto, si queremos englobar los problemas de aprendizaje, vamos a mencionar que estas son las dificultades, ¿no? En el lenguaje, en la escritura, al momento de poder pensar, escuchar, hablar, hacer cálculos matemáticos, es decir, todo lo que nos lleva a nosotros para poder tener mayor información cognitiva, ¿sí? Pero hemos hablado que los afectos también son importantes para consolidar esta información. Hay una definición, ¿no? Modificado de Romero y Lavigne, que dice, ¿no? Es el conjunto de obstáculos o trastornos que interfieren en el desarrollo normal de la actividad de la adquisición y manejo de la información. O sea, adquirir y manejar esa información, no solamente que quede como huella, ¿no? Usualmente de carácter escolar y de la vida diaria, ¿no? La vida cotidiana también, de los niños. O sea, cuando hablamos de problemas de aprendizaje, está más vinculado a la etapa infantil, ¿no? A la etapa escolar, preescolar, ¿no? Pero más escolar incluso. Causas probables de los problemas de aprendizaje, ¿no? Hay causas externas, hay causas internas, ¿no? Las externas son a veces mucho más fáciles de ubicarlas, aunque no siempre, ¿no?
Por ejemplo, las sociales, ¿no? Donde hay una deprivación sociocultural, es decir, el entorno no favorece la normal adecuación del niño o la niña o el adolescente a su entorno educativo, ¿no? Puede ser que de repente los padres no tengan los medios para poder darle no solamente la educación necesaria, ¿no? Sino la alimentación, ¿no? Problemas familiares, el escolar mismo, ¿no? Por ejemplo, en nuestra década no pasa, pero hace 2 décadas atrás había problemas como el pandillaje, por ejemplo, ¿no? Que genera un absentismo bastante numeroso en nuestra población escolar, ¿no? Pero también puede ser la metodología, ¿no? Un docente que no se adecua de repente o no es flexible a las necesidades de los alumnos o las alumnas, ¿no? Y las internas que son a veces más difíciles de poder ubicarlas, ¿no? Porque a veces vienen a consulta porque el profesor, la profesora dice, este niño es lento para aprender, debe tener problemas de aprendizaje, ¿no? Cuando realmente no solamente sea un tema del alumno, ¿no? Sea un tema también de la docencia o de la escuela, ¿no? En fin, que son los factores externos. Y los internos son más difíciles porque muchas veces los docentes con el tiempo corto que tienen no dedican a apuntar a esto, ¿no? Es decir, saber cómo están las emociones de sus alumnos, saber si realmente vino o recién se está dando cuenta que hay un problema a nivel intelectual, problemas físicos, ¿no? Por ejemplo, una mala visión o problemas motores, ¿no? Y a veces deja de lado eso y obviamente favorece que se generen estos problemas del aprendizaje, ¿no? Los motivacionales que son a veces invisibles para el docente y los que sí, digamos, son mucho más difíciles a veces porque no tienen que ver mucho con que es consciente el niño o la niña, ¿no? Como los problemas sensoriales y los neurológicos, ¿no? Que justo estos dos puntos son importantes para decantar, para diferenciar entre lo que son problemas generales y problemas específicos, ¿sí? Entonces, para resumir, las causas no solamente son de la persona, ¿sí? También pueden ser del entorno y muchas veces son estas incluso. Entonces, les mencionaba, ¿no? Si queremos tener más o menos una idea de cómo se pueden clasificar, o sea, no existe una clasificación como tal, existen manuales diagnósticos, clínicos. Hemos tratado de abordar tanto el ámbito pedagógico, clínico, incluida la neuropsicología, que es el fin el cual nos reúne aquí. En este caso, una clasificando de los problemas del aprendizaje, ¿no? Uno, llamados problemas generales del aprendizaje, otros problemas específicos del aprendizaje y otros problemas asociados al aprendizaje. Hay una edad clave para el diagnóstico, ¿no? Que son de 6 a 7, ¿no? O sea, pasado este periodo de edad, sí tendríamos mayor validez al diagnosticar un problema del aprendizaje. ¿Por qué? Porque los mecanismos neurales nos dicen de que a esta edad ya hay ciertas estructuras cerebrales corticales que están ligados a la lectoescritura. Y recordemos, habíamos hablado que el aprendizaje, en este caso, bajo el enfoque que estamos dando, está vinculado a estas dos funciones importantes, la lectura y escritura. No porque tenga que saber leer, no porque tenga que saber escribir, sino la lógica que se da. Por ejemplo, si ustedes ven una línea, ¿no? En una pizarra, una línea, digamos, diagonal, ¿no? A algunos le puede llamar la atención y decir, ah, mira, esa línea significa tal, ¿no? Tal cosa. Otros no le muestran interés. ¿Y por qué la diferencia? Porque esa línea, de repente para la persona que sí le genera interés, significa algo, ¿no? Por ejemplo, si vemos, digamos, un idioma que no es pues este romance, ¿no? O vamos a ser más concretos, ¿no? Por ejemplo, la escritura china. No sé si por aquí habrá personas que manejan, bueno, yo no lo manejo. Si veo para mí no tiene significado, salvo lo estudie. Es una serie de líneas, ¿no? Oblicuas, rectas, curvas, que no tiene significado. El significado lo damos nosotros y ese es el lenguaje. Por lo tanto, esos mecanismos que llegan, que yo interprete esos símbolos, recién se establecen más o menos a esa edad. ¿Habrá niños que puedan leer antes? De hecho que sí, puede haber, pero son muy pocos, muy pocas. Va a depender mucho de esos mecanismos mecanismos corticales, ¿no? Que hemos mencionado, sobre todo en la zona posterior, ¿no? Donde están reunidos.
La zona occipital, parietal, temporal, ¿no? Esa zona asociativa es la que permite ver esa capacidad de representación y simbolización de esos elementos. Entonces, decir, por ejemplo, que un niño de 5 años o 4 años tiene problema de aprendizaje puede ser contraproducente, ¿no? Podemos de repente decir, mire, describe un problema que podría repercutir en ese aprendizaje, sí, acordándonos de que estamos hablando del aprendizaje escolarizado, ¿sí? Entonces, importantísimo ese dato de la edad para poder tener mayor noción del diagnóstico. Muy bien. Entonces, resulta que los problemas generales del aprendizaje están más vinculados al ámbito pedagógico, porque los docentes son los primeros que se pueden dar cuenta de esto. Y usualmente, seguro han escuchado ustedes un docente o una docente que dice, es lento para aprender, ¿no? O tiene un aprendizaje que no va al ritmo de sus compañeros. Y donde se refleja en las notas, ¿no? Tiene notas por debajo del promedio, ¿no? Del aula. Por ahí podemos entender, ¿no? Entonces, el lento aprendizaje suele ser esto, ¿no? Llamado problema general de aprendizaje. Pero hay otros criterios a tomar en cuenta, ¿no? No tiene que haber problemas neurocognitivos como tal, ¿sí? O sea, me refiero al hecho de que el niño en la evolución, ¿no? No ha tenido que tener problemas como, por ejemplo, la atención, ¿no? La capacidad de discriminar elementos visuales, táctiles, auditivos. No estoy diciendo que, ojo, lea, sino que a lo largo de su camino hacia el proceso de leer o escribir, tiene estas dificultades, ¿no? O de repente problemas motores, ¿no? Porque hay niños que, por ejemplo, pueden nacer con alguna condición física que no les permite adecuarse al entorno, ¿no? Entonces, esto no explica el problema de aprendizaje, ¿no? O sea, el niño, en otras palabras, tendría que estar, entre comillas, sano, ¿no? Por decirlo así. Pero esta sí se relaciona mucho, pues, al hecho de la deprivación, ¿no? Es decir, que no se le permita pues ser al niño, ¿no? Y ahí vemos ahí, por ejemplo, las llamadas funciones ejecutivas, ¿no? O sea, no hacen que madure, ¿no? La toma de decisiones, relacionarse con otros niños, ¿no? Conocer en base a los errores, reforzar, retroalimentar, que es tarea de los padres, ¿no? Y usualmente, si queremos hacerlo algo mucho más concreto, aunque no es la regla, por si acaso, su capacidad intelectual general tiende a niveles bajos, ¿no? Y aquí algo importante, cuando uno evalúa a estos niños, lo que es la capacidad intelectual o el rendimiento intelectual, ¿no? Si se hace una intervención adecuada, podemos encontrar incluso incremento. Se sabe que la capacidad intelectual tiene más o menos una permanencia estable, ¿no? Pero aquí podemos detectar esto, ¿por qué? Porque el problema no es tan orgánico, el problema es más de factores externos, ¿sí? Que a veces puede proceder por una mala enseñanza, como hemos dicho antes, ¿no? De repente puede ser que el niño o el joven, en este caso de educación superior, no se adecua a la exigencia o al perfil al cual ha postulado como carrera también, ¿sí? Entonces, los problemas emocionales, los problemas motivacionales, ¿no? Los que incluyen, por ejemplo, algún problema psicológico, ¿no? Van a repercutir bastante en este problema. Entonces, resumiendo, ¿no? Los problemas generales del aprendizaje son problemas que están vinculados mucho más a factores externos que implican el desarrollo psicológico, neuropsicológico del niño, la niña, que un problema de desarrollo propiamente dicho. ¿Sí? Por otra parte, ya cuando hablamos de problemas específicos o trastornos específicos del aprendizaje, estas sí tienen un corte, digamos, combinado, mixto o relacionado entre los factores externos, el medio donde se desenvuelve el niño o la niña, y los mecanismos neurales, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, el niño o la niña, o hasta el adulto, porque estos problemas pueden, o sea, permanecen en la adultez, eh, tienden a ser permanentes. O sea, ya ha habido un curso de ese problema, ¿no? Por ejemplo, las más conocidas, ¿no? En este caso, la dislexia, que es un problema específico del aprendizaje, automáticamente podemos saber que es un problema de la lectura. No es un problema de comprensión lectora, no es un problema porque no quiere leer o no sabe leer, entre comillas, sino es un problema que tiene que ver con otra serie de mecanismos, ¿no? Desde lo perceptivo visual, lo fonológico, ¿no? Incluso que puede estar asociado a otra serie de problemas.
¿no? Pero cuando uno, por ejemplo, está con este niño, esta niña, ¿no? Suele ser a veces locuaz, a veces puede tener problemas de lenguaje articulatorio, pero tiene lógica de respuesta, ¿no? Se puede conducir más o menos dentro de su grupo. Acá no estamos tomando el factor, por ejemplo, emocional, porque aquí sí, las emociones pueden ser afectadas así tengas un problema general de aprendizaje o un problema asociativo, perdón, específico. ¿No? Sino que más o menos para diferenciar, vemos que los problemas específicos o los trastornos específicos del aprendizaje se llaman así porque el problema está en una, dos o pocas variables relacionadas al aprendizaje, ¿sí? Eh, Hay una influencia genético-ambiental que no se da en esa edad que hemos hablado, 6 7 años, sino se da mucho más antes, o sea, pueden hacer con esto, ¿sí? Hay situaciones en las que se puede adquirir, ¿no? Por una lesión cerebral, se llamaría una dislexia pues adquirida. Hay dislexias evolutivas que son las que estamos hablando nosotros. Y las dislexias, entonces, no solamente es el hecho pues de no poder interpretar las letras. Acuérdense el ejemplo que les puse. Si yo veo una línea, para mí quizá no significa nada, pero para otros sí. Entonces, las personas que tienen dislexia no interpretan, ¿no? Si estamos hablando a nivel perceptivo visual. O de repente no pueden relacionar el sonido mental, el fonema, ¿no? O los fonemas con la construcción de esa palabra. Entonces es un problema que no depende de la motivación, no depende de la actitud del niño o la niña, sino obedece más a mecanismos neurológicos, ¿no? La disgrafia y la discalculia son también parte de estos trastornos específicos del aprendizaje. Muchas veces las personas que tienen dislexia tienen disgrafia o disgrafía y tienen discalculia también. O sea, van acompañados. Son pocos los casos en que se encuentra dislexia pura, ¿no? La disgrafía como el problema específico a la escritura, ¿sí? Que puede darse por, a ver, disortografía, es decir, no reconocer los signos ortográficos. Entonces, los signos ortográficos no les voy a enseñar o pretender que sepa un niño de menos de 7 años, ¿no? Tampoco es una exigencia que el niño de 7 años sepa todas las reglas, ¿no? Pero las reglas mínimas sí, ¿no? Por ejemplo, el tema de los espacios, no solamente en la escritura, que si bien es cierto es un problema aquí, incluso al momento de poder opinar, ¿no? La discaligrafía, la disintaxis, es decir, alterar el orden de las palabras, ¿no? Al momento de la escritura. Y la discalculia, que creo que por propio peso cae, ¿no? Por su nombre, que es el problema en los cálculos, ¿no? En la aritmética. Entonces, no nos basemos en el problema en sí, es decir, dislexia como problema de lectura, digrafía como problema de escritura o discalculia como problema de cálculo, sino en el proceso que se da, ¿no? Ya sabemos que la dislexia, la lectura no es solamente reconocer las letras, los números como símbolos, sino lo que representan una serie de elementos, ¿no? Entonces tenemos que evaluar ese nivel. La disgrafía también, no con el hecho de que escriba las palabras, las letras, ¿no? Sino de que pueda tener una adecuada grafomotricidad, un trazado, que signifique algo, ¿no? El niño, por ejemplo, que debería a los 5 años poder cerrar figuras geométricas, ¿no? Y la discalculia, no solamente con que sepa adicionar, ¿no? Sepa restar, multiplicar, dividir, sino que tenga lógica, ¿no? Por ejemplo, saber que una agrupación de elementos va a ser mayor cantidad a una disminución de elementos, o de repente bajo ciertos criterios yo voy separando, ¿no? Diferenciando elementos, no solamente visuales, ¿ah? Incluso a nivel de tacto también. Por eso recordemos, todo parte a partir de la integración sensorial que tenemos, la percepción, ¿no? Todos estos mecanismos cerebrales que hemos hablado previamente nos explican un poco esto. Entonces, vamos a manejar dos grupos dentro de estos trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? Las verbales son las que hemos mencionado, ¿no? En este caso, la dislexia, la disgrafia, ¿no? La discalculia, ¿no? Que usualmente tienen mayor afectación del hemisferio izquierdo, ¿sí? Por eso se le llama verbales. Aunque recordemos que ambos hemisferios, tanto de derecho y de izquierdo, tienen igual preponderancia en el acto, ¿no? De la persona, en el comportamiento. Y hay una que tiene un predominio hemisferio derecho, es decir, una afectación del hemisferio derecho llamado trastornos del aprendizaje no verbal. Porque siempre decimos, ¿no? El niño no lee y escribe, pero recuerden que el niño en desarrollo tiene que tener en cuenta también cuáles son sus habilidades, ¿no?
motoras, las habilidades que he mencionado táctiles, cuál es la lógica que tiene en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, al momento de responderte, ¿no? Si tú le dices quiénes son los parientes, que te responda quiénes son los parientes, ¿no? Y si tú le dices, por ejemplo, quién es la tía de tu tío, pasados los 7 años, mínimamente podría responder, ¿no? Entonces, no solamente involucra, como les digo, el hecho de escribir, el hecho de poder leer y hacer cálculo, sino también de vida cotidiana. Y eso, si se afecta específicamente bajo los criterios que hemos mencionado previamente, son los llamados trastornos del aprendizaje no verbal, ¿sí? Eh, Algo importante aquí es de que para poder saber si estamos ante un problema del aprendizaje, ya sea general o específico, tenemos que conocer bastante lo que es el lenguaje. Entonces, repito, el lenguaje no solamente es hablado, el lenguaje puede ser a varios niveles, ¿no? Obviamente sabemos que cuando uno habla, se puede interpretar esto a partir de los sonidos, ¿no? O a partir de la traducción escrita, ¿no? Que es la lectura. Acá hay niveles del lenguaje que estoy colocando en pantalla, ¿no? Que seguro ya muchos o muchas pueden conocer, pero importante tomarlo en cuenta nuevamente, ¿no? Los niveles, por ejemplo, fonético, fonológico, que son los mínimos responsables a poder estructurar una oración, una palabra, un discurso, ¿no? Morfológico que permite construir palabras, ¿no? Por ejemplo, actualmente los jovencitos, jovencitas, empiezan a construir palabras a partir de sustantivos, ¿no? A partir de verbos, a partir incluso de palabras que no están completadas, ¿no? Entonces, lo hacen de una manera, digamos, lúdica, de diversión, pero eso en realidad permite también tener una posibilidad de cómo estás complejizando tus procesos lingüísticos, ¿no? Claro, puede ser criticable porque está cambiando el lenguaje formal y todo eso, pero bajo mecanismos neurales es un buen ejercicio, ¿no? Entonces la morfología también es importante tenerla en cuenta, ¿no? La sintaxis igual, que es decir, el orden de las palabras, ¿no? Usualmente nosotros trabajamos bajo la estructura, pues, sujeto, verbo, predicado, ¿no? Que ojo, no todos los espacios socioculturales, ciudades, pueblos, tienen las mismas formas de poder proceder. Y ahí respetar la idiosincrasia de cada región, cada país, cada ciudad, ¿no? Se evalúa de acuerdo a las circunstancias psicosociales de la persona, ¿no? La idiosincrasia de cada persona. El léxico, que tiene que ver en este caso con la semántica, significados, vocabulario, ¿no? Y la pragmática es muy interesante, que esa sí se vincula a lo no verbal muchas veces, porque es cómo usas tu lenguaje, ¿no? Cómo interpretas, por ejemplo, lo que alguien te está diciendo, no solamente de forma hablada, ¿no? A partir de gestos de repente, a partir de una conducta. Entonces, todos estos niveles de lenguaje son importantes a tener en cuenta porque también nos permite ver realmente si es que hay o no hay un problema de aprendizaje, ¿no? Sobre todo específico. Acá hay estructuras cerebrales importantes para poder tenerlas en cuenta al momento de diagnosticar. Una muy conocida, el área de Broca, que es el área que permite la articulación de los sonidos, no solamente físicos, incluso mentales. El fascículo arqueado, que es el puente, ¿no? Entre el área de Broca y el área de Wernicke, que es un área de comprensión verbal. Por ejemplo, si alguien me está diciendo, no sé, pues di mesa, lo escucho, se activa el área de Wernicke, pasa por este fascículo arqueado, estas fibras, y conecta con el área de Broca para poder decir esa palabra. Estoy obviamente haciéndolo bien simplificado, no es mucho más complejo, sino para poder dibujar más o menos el escenario de cómo se da. Y hay dos estructuras importantes también que ya había mencionado, que es el área supramarginal y la circunvolución angular. Ambas se encuentran en la zona posterior, ¿sí? Estamos viendo un lóbulo, perdón, un hemisferio izquierdo en la zona posterior. Toda la zona posterior tiene que ver con ingreso de información, ¿sí? Esta circunvolución angular, ¿no? Está cerca de esta zona llamada parieto temporoccipitales, aquella que integra los tres lóbulos posteriores, ¿no? Y se menciona que ambos, el área supramarginal y el área de circunvolución angular, permiten interpretar, ¿no? Permiten decodificar. Entonces, esos son mecanismos importantes para la lectura, ¿sí? Si se rompiera la unión, en este caso, entre la zona posterior, o sea, lo que está atrás, y la zona anterior, estaríamos desconectados, comprenderíamos, pero no podríamos saber si realmente está comprendiendo a partir de la ejecución. Entonces,
Por eso la importancia de conocer estos mecanismos, ¿no? No solamente decir si el niño lee, lee, escribe o calcula, ¿no? Sino por qué se da esto. Vemos, por ejemplo, ahí en pantalla, ¿sí? Una escritura de niño con dificultades específicas en el aprendizaje, en este caso una dislexia. Vean cómo hace una secuencia numérica, ¿no? Y va haciendo inversiones, ¿no? Por ejemplo, el 5, el 6, ¿no? Están invertidos. Y el orden no es adecuado, o sea, no hay una linealidad. Entonces, la parte grafomotora también es interesante a tomar en cuenta. No es que la dislexia sea pura, ya les he dicho, ¿no? Suele aparecer junto con disgrafía, discalculia también. Acá también, ¿no? Una división, una proporción, ¿no? Lo hace de manera inversa. Ojo, no está volteado, sino es la forma como lo realiza. En la parte inferior, vemos al lado izquierdo, ¿no? En colores dentro de lo que es la imagen del hemisferio izquierdo, ¿no? Uno que está en color morado, violeta, ¿no? Llamado procesamiento fonológico, que hemos dicho que es el área de Broca, ¿no? Entonces, no es que con el área de Broca voy a ejecutar la acción del hablar, sino que se da ese proceso mental de poder hablar. O sea, cuando uno lee, a veces uno lee silente, pero ya estás haciendo una ejecución, ¿no? Y ese área de Broca es importantísimo para eso, porque está dentro de una zona llamada área ejecutiva, ¿sí? Y estas zonas posteriores que hemos mencionado, ¿no? Significado, ¿no? O la identificación de los signos, como las giro angular, por ejemplo, ¿no? Permiten no solamente comprender, no solamente interpretar, sino darle un significado para que se ejecute esta acción. Al lado derecho vemos una comparación, ¿no? Por ejemplo, en una persona con dislexia, ¿no? Los signos neurales en la dislexia, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no tomo en cuenta la zona posterior, ¿no? O sea, la zona que está atrás, esta zona. Acá no hay problema, ¿no? ¿Sí? Pero acá sí. ¿Ven? Entonces, esta zona posterior es la que se afecta más en caso de dislexias, o sea, donde ingresa la información. Y esta zona está grande, ¿no? O sea, tengo mecanismos para poder hablar, para poder realizar, pero no puedo interpretar como tal, ¿no? O sea, la desconexión se puede dar. No porque haya una lesión necesariamente, ¿no? Sino porque el proceso individual de cada persona, ¿no? La naturaleza, mecanismos genéticos, hacen de que se den estos problemas, ¿no? Por lo tanto, los trastornos específicos del aprendizaje, como repito, no tienen una base social, sino hay una base neural que se puede alimentar de lo social. ¿Por qué? Porque si a un niño que va en el proceso en este caso, tener una dislexia, y no genero estimulación, pues va a ser mucho más complicado, digamos, la adaptación de este niño, a diferencia del niño que sí tiene una intervención temprana y adecuada, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Si uno estimula, esa red neuronal empieza a ser más efectiva, ¿no? Hace mayor cantidad de sinapsis, por lo tanto permite una ejecución mucho más eficiente a aquella que no está estimulada, ¿no? Entonces, tiene base, ¿no? Tiene sentido. No solamente esperemos que la naturaleza haga su trabajo, ¿no? También el entorno también tiene que ver mucho aquí. Acá, por ejemplo, aquí ejemplos, perdón, de personas con estos trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? Niños que ya pasan los 7 años, ¿no? Por ejemplo, hay bastante desorden en su cuaderno, no se logra identificar incluso a veces las palabras. Si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, a veces las palabras las puede unir, las puede separar. Hay problemas ortográficos, ¿no? Entonces, no solamente es porque no sepa las reglas. El niño puede ser que intente, tenga la actitud para poder aprender, pero no se dan esos mecanismos. Por lo tanto, es necesaria una intervención especializada en esos casos. Como les digo, la dislexia es algo que permanece. Lo que se busca es la adaptación de la persona, ¿no? O sea, minimizar estos errores. La persona se cansa mucho más que un niño que no tiene estos problemas. Se va a cansar incluso más que un niño que tiene problemas generales del aprendizaje, ¿no? Lo que cansa más en un proceso de adaptación o readaptación son las personas que tienen problemas o trastornos específicos del aprendizaje. Así como hemos hablado que hay problemas generales, ¿no? Hay problemas específicos, también hay problemas asociados al aprendizaje. ¿En qué sentido? Si estamos hablando de que hay un proceso evolutivo de este problema,
En la evolución misma pueden ocurrir una serie de trastornos o problemas en el desarrollo propiamente dichos. Por ejemplo, en el caso de los niños es bastante evidente, ¿no? Que puede haber problemas a nivel atencional, a nivel conductual, a nivel perceptivo, a nivel motor, y estos puedan reflejarse en problemas de la adquisición de la lectoescritura, ¿no? La más conocida, la que se vincula mayor, aquí por si acaso he puesto TEA, no como trastorno del espectro autista, sino como trastornos específicos del aprendizaje, ¿ya? Para que no se equivoquen. El TDAH tiene una vinculación mayor con la dislexia, con los trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque los mecanismos neurales tienen mucha vinculación con ello, ¿no? Hemos dicho que para que se dé adecuadamente la lectura, escritura y cálculo, tiene que haber una conexión entre la zona posterior, donde ingresa la información, y la zona ejecutiva, ¿no? La zona frontal. Y el TDAH está muy vinculado a afectación de las zonas prefrontales, ¿no? El niño no se inhibe, no se regula, no se adecúa, no organiza sus actividades. Y obviamente esto genera de que no pueda prestar atención adecuada, ¿no? O también puede estar acompañada de impulsividad. Por lo tanto, sí existen problemas asociados, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, que un niño tiene problemas de aprendizaje, no nos quedemos con eso. Hay que indagar por qué. Porque en ese por qué la causalidad nos ayudará mucho para poder hacer una adecuada intervención. ¿Sí? Y entonces la intervención va de la mano no solamente con el hecho del problema del niño, sino los mecanismos que yo tenga, herramientas para informar, en este caso, al docente, a los padres, a los cuidadores. Hemos hablado de los niños, las niñas. Sin embargo, los problemas del aprendizaje pueden permanecer a lo largo de la vida, sobre todo si estamos hablando en el nivel de educación. En la educación superior quizás no se den de la manera como hemos mencionado nosotros, ¿no? En estas están más vinculados por ejemplo, procesos de planificación, ¿no? Aquel estudiante, joven, señorita, o persona adulta en general, ¿no? Que quiere estudiar, ¿no? Se distrae por algo, podría haber tenido TDAH, o de repente no planifica adecuadamente sus acciones y se desorganiza. Puede haber un síndrome de disejecutivo, un problema con estructuras prefrontales, o quizás la exigencia misma hace de que los niveles de estrés se eleven rápidamente. Entonces, en los adultos, en los jóvenes, ¿no? Suelen ser más relacionados a efectos, perdón, a situaciones psicosociales, ¿sí? Porque una persona con dislexia, digamos adulta, puedes hacer educación superior, lo puede hacer. ¿Le va a cansar? Quizás sí, más de que el promedio. Pero también recordemos que es algo que ha llevado desde niño. Pero habrá un grupo de personas que reflejan un mal rendimiento en educación superior o secundaria, sobre todo vinculados a aspectos más sociales, ¿no? Los llamados problemas generales de aprendizaje pueden permanecer durante toda nuestra vida si es que uno no corrige los medios psicosociales del entorno, ¿no? Y eso se refleja en la educación superior. Si queremos hablar de trastornos específicos del aprendizaje en adultos, ¿no? O problemas así bien específicos, perdón, problemas de aprendizaje generales detectados, según este estudio que hizo Gómez, Fernández, Cerezo y Núñez, 2018, un análisis bibliométrico, realmente lo que se encontró más en estos estudios, me refiero a educación superior, fueron más discapacidades. O sea, las personas que tenían problemas del aprendizaje no estaban ligadas a lo que hemos mencionado nosotros, es decir, a un trastorno específico o un trastorno general, sino a los asociados, ¿no? Recuerdan que hace un momento dije que hay un grupo de asociados, alguna discapacidad, ¿no? O sea, de repente una discapacidad motora, una discapacidad sensorial. La discapacidad intelectual también podría ser, ¿no? La leve sobre todo, ¿no? Porque educación superior no solamente es universidad, puede ser también actividades de oficio, ¿no? En fin, entonces recordemos nuevamente, ¿no? Que el aprendizaje no tiene que ver necesariamente con el hecho de que una persona tenga que escribir, tenga que leer y calcular, ¿no? Porque también hay mecanismos conductuales que permiten reflejar cómo este niño, adolescente y joven está aprendiendo algo, ¿no? Nuestro interés entonces es básicamente en conocer estos procesos, ¿no? Neurales, estos procesos psicosociales,
y cómo repercuten en el aprendizaje significativo del estudiante, ¿sí? Nuestros pacientes, los usuarios, muchas veces, como le dije, vienen porque a simple vista, pues, tienen una nota negativa, ¿no? Es decir, su rendimiento está por debajo de lo esperado. Y a veces ahí nomás queda, ¿no? Y entonces el niño se queda desvalorado, desvalorizado o quizás refleja pues problemas incluso ya cercanos a veces a depresión, a trastornos ansiosos. Y recordemos que si nos quedamos con lo que es la conducta nada más final, estaríamos de repente obviando algo importante que es el proceso, ¿no? La neuropsicología tiene que ver mucho con los procesos, no tanto con el resultado. Y es nuestro interés eso. Ya para ir terminando, hay que tener en cuenta la personalidad, ¿no? Y la personalidad no es algo que se forme de la noche a la mañana, es un proceso gradual, ¿no? Que toma su tiempo, que se alimenta no solamente de situaciones del entorno inmediato, ¿no? Los medios de información también nutren esa personalidad. Obviamente la familia, que es el grupo primigenio de una persona, forma esa personalidad. El docente, las personas que rodean tu vecino, tu vecina, forman esa personalidad. Entonces, hablamos de niveles, ¿no? Comportamiento, que es lo más básico, que tiene que ver con las emociones, sentimientos, estado de ánimo, ¿no? El desempeño, que es lo cognitivo, ¿no? Los conocimientos, los datos, la información, y la conducta que ya obedece al hecho de cómo tú te regulas, ¿no? Niño que se puede regular ya nos está indicando de que puede tener bastante pasta para poder modificar esos problemas de aprendizaje, sobre todo general, ¿no? Entonces, esto al final se refleja en la actuación personal. ¿Y qué es la actuación personal? Es cómo una persona se adecua a su medio, ¿sí? Muy bien, entonces recordemos, recapitulando todo, ¿no? Los problemas del aprendizaje no son estrictamente problemas biológicos, no son estrictamente problemas psicosociales. Es es un proceso dinámico, ¿no? Que se refleja en el problema de poder adquirir la lectura, la escritura, el cálculo y la adecuación de otros niveles que hemos mencionado, ¿no? Nivel grafomotor, nivel visoperceptivo e incluyendo la pragmática, ¿no? Cómo usas ese lenguaje, ¿sí? Que se reflejan precisamente en el desarrollo de la personalidad. Muy bien. He tratado de ser sintético. Entiendo que este tema puede ser muy ampliado, ¿no? No sé si por ahí hay espacio a preguntas, a dudas. Estaré gustoso de poder responder.